Ciencia y tecnología. Sexto grado. Circuitos eléctricos en paralelo. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu espacio Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a continuar hablando sobre circuitos. Si recuerdas, la semana pasada estuvimos construyendo un circuito en serie. Espero que lo hayas intentado. Yo sé que lo puedes resolver, ya que es bastante fácil de construir. Ahora vamos a continuar hablando siempre sobre circuitos y vamos a construir un nuevo circuito. Lo vamos a construir de manera similar como hicimos la semana pasada. Así que si te encuentras listo, comencemos. Si recuerdas, la semana pasada estuvimos mencionando varias características de los circuitos en serie. Una de tantas características que mencionamos en su momento era que si removemos uno de los elementos que conforman el circuito en serie, nuestro circuito queda abierto y por lo tanto se desconectan todos los demás dispositivos que ahí están en esa conexión. Ahora, si te pones a pensar un poco, ¿será que la casa en la que nosotros habitamos, la escuela, tendrá este tipo de conexión? Porque si lo vemos desde esa perspectiva, si nosotros queremos encender un foco de la casa, simple y sencillamente llegamos, activamos el interruptor y ya, es suficiente. No necesitamos encender primero un foco para encender después el siguiente, para encender después el siguiente. Prácticamente nosotros nos damos cuenta como que cada foco fuera independiente, como que tuviera su propia conexión. Entonces, ¿será que en realidad están conectados de forma independiente cada uno de ellos? ¿Por qué será que nosotros tenemos que encenderlos individualmente y no de manera sucesiva, como vimos anteriormente con el circuito en serie? ¿Será que la conexión ahora cambia? Pues bueno, para conocer cómo es este tipo de conexiones que aparenta ser independiente, vamos a irnos a la mesa de trabajo y ahí vamos a armar un circuito. Identifiquemos cada una de las características que tiene el circuito que voy a armar en la mesa. Préstale mucha atención para ver si se responden cada una de las preguntas que te he formulado ahorita. Antes de comenzar a armar el circuito, es bueno que hagamos un pequeño recordatorio sobre cada uno de los elementos que vamos a necesitar. Entonces, aquí tengo ya en la mesa cada uno de los dispositivos que vamos a necesitar para la construcción. ¿De cuáles se tratan? Bueno, tenemos los conectores tipo cocodrilo, que normalmente los utilizamos para conectarlos en la batería. Tenemos nuestro tablero de prototipos, en el cual estamos montando siempre los circuitos que estamos armando. Una batería de 9 voltios. Igual puede ser una batería de 3 voltios, puede ser un conjunto de baterías de 1.5. No necesariamente tiene que ser solo una de 9 voltios, puede funcionar de otras maneras. También tenemos una resistencia eléctrica. Recordemos que hemos estado utilizando estas resistencias en las ocasiones anteriores. También vamos a necesitar 3 focos LED, o los que normalmente los conocemos como diodos emisores de luz. También tenemos algunos conectores. Estos son los conectores que me sirven para que vayan directamente en el tablero de prototipos. Y por supuesto tenemos el multímetro, con el cual ya mencionamos anteriormente, estamos haciendo nuestras mediciones de voltaje, de corriente, de resistencia eléctrica, en fin, muchas magnitudes físicas que podemos hacer la lectura con él. Antes de comenzar a hacer el armado del circuito, hagamos algunas verificaciones rápidas. Primero que nada, la verificación de la batería. ¿Recuerdas cómo fue que hicimos en la ocasión anterior la medición del voltaje? Bueno, para ello poníamos nuestro multímetro en el apartado de voltaje, en el de voltaje de corriente directa. Inclusive tiene dos escalas, tiene dos medidas. Una que tiene el número 2 y una que tiene el número 20. La he colocado en el número 20 porque ese valor lo que me indica es la cantidad máxima que puedo medir ahí. Entonces, como yo sé que el voltaje que voy a medir ahorita es mayor de 2 voltios, o por lo menos esa es la estimación que yo tengo,
lo he colocado en el de 20. De esa manera pues termino protegiendo también mi dispositivo de medición. Las baterías, mencionamos en su momento, tienen tanto la parte positiva como la parte negativa en sus conexiones. Entonces, en el caso de una batería de 9 voltios, la parte que es redonda es la parte positiva y la parte que tiene los bordes cortados o doblados es la parte negativa. Entonces aquí podemos ver que al hacer la medición obtengo en pantalla 8.98, 9.8, anda alrededor de los 9. Eso significa que estamos bien con el voltaje. Tenemos una batería que en efecto nos está brindando 9 voltios. Ahora entonces que ya tenemos cada uno de nuestros dispositivos, también obviamente hay que hacer las verificaciones con la resistencia, hay que hacer las verificaciones de que los LED que tenemos funcionan correctamente. Y ya una vez que estamos seguros de que todos los dispositivos que tenemos funcionan adecuadamente, podemos entonces proceder a armar el circuito. Así que vamos a armar ya el circuito en paralelo. Ahora que ya tenemos todo listo para poder iniciar el armado de nuestro circuito en paralelo, procedamos entonces a montar cada una de las piezas que vamos a necesitar. Tal y como hicimos la semana pasada, todo nuestro circuito lo vamos a montar en nuestro tablero de prototipos. Así que comencemos. Si recuerdas, la semana pasada hacíamos el siguiente montaje. Los conectores cocodrilo los colocábamos en cada uno de los terminales. Voy a dejar que el verde sea el positivo y que el negro sea el negativo. La verdad es que los colores es a elección de cada quien. Tú lo puedes elegir de la manera que consideres más conveniente. Luego vamos a hacer la conexión del terminal verde. Lo voy a colocar con este verde para que se vean del mismo color nada más. No es por ninguna razón en particular. Entonces sabemos que aquí viene la conexión positiva. Y la vamos a colocar en cualquier parte. Voy a mover aquí un poco y lo voy a colocar desde el inicio de mi tablero de prototipos. Ahora voy a proceder a colocar la resistencia eléctrica. En el caso de la resistencia eléctrica, esta nos sirve para proteger cada uno de los focos LED. Y es que algo que no mencioné en la semana pasada cuando estábamos haciendo el montaje de nuestros circuitos es que los focos LED, si le ponemos demasiado voltaje, se pueden quemar. Entonces, para evitar ese riesgo de que el voltaje sea muy alto, colocamos una resistencia eléctrica. Entonces, voy a colocar la resistencia eléctrica exactamente donde está esta conexión aquí. Voy a colocar la conexión de la resistencia, de tal manera que vaya siguiendo todo el flujo del circuito. Ahora ya puedo empezar a colocar los focos LED. Hasta aquí todo como lo llevamos es idéntico a cuando estábamos armando el circuito en serie. Aquí es donde viene la peculiaridad, la manera en la cual vamos a colocar cada uno de los circuitos en paralelo. En el caso anterior nosotros decíamos que donde terminaba la resistencia, ahí vamos a colocar el foco LED. Entonces en este caso así lo voy a hacer. Vas a notar que con el foco LED, las patitas del foco LED, una es más corta y otra es más larga. La patita más larga indica la parte positiva. Eso significa que la patita más larga, que en este caso es la que tengo un poco más arriba, esta es la que vamos a colocar inmediatamente después de donde fue la conexión de la resistencia. Y es que, tal y como mencionamos en la sesión anterior, los LED realmente son diodos. Y lo que ocurre con estos diodos es que solamente pueden pasar la corriente en una dirección. Si nosotros lo colocamos al revés, lo que va a pasar es que no va a encender porque no va a dejar que la corriente pase a través de él. Entonces, ahora voy a colocar el siguiente LED, siempre respetándolo de la parte positiva y la parte negativa, pero ahora no lo voy a colocar después de este otro, sino que lo voy a colocar a la par. Exactamente tienen que quedar en la misma fila en la cual va cada uno de ellos. Entonces
lo ponemos acá. Y con el tercero hacemos exactamente igual. En vez de colocarlos uno después del otro como el circuito en serie, ahora va uno a la par del otro. Por eso de que van a la par es que podemos decirlo que lo tenemos como un circuito en paralelo. Ahorita ya tenemos nuestro montaje entonces del circuito en paralelo. Nos hace falta obviamente cerrarlo. Entonces vamos a colocar el conector en esta parte y luego voy a proceder a hacer el cierre de todo el circuito. Si recuerdas la semana anterior, también para poder visualizar de mejor manera la manera en la cual alumbran cada una de las resistencias, de los LED, tuvimos que apagar las luces. Así que nuevamente vamos a apagar las luces y voy a cerrar el circuito. Como logras observar, los tres focos están encendidos. Posiblemente el de tonalidad amarilla o posiblemente un poco naranja no se logra observar con una intensidad muy grande, pero ya vamos a ver por qué es que ocurre esto. Primero que nada, una de las características que tiene el circuito en paralelo es que si vengo ahora y remuevo uno de los que se encuentran acá, por ejemplo voy a remover el que se encuentra más atrás, nota que ahora los demás focos siguen encendidos. Y es que cuando hacíamos exactamente este mismo experimento con el circuito en serie, todos los demás se apagaban. Ahora en paralelo se mantiene siempre encendido. Puedo remover cualquiera de ellos. En este caso removí el que estaba más acá. Voy a remover ahora el amarillo, por ejemplo. Y notamos que los focos rojos siguen encendidos. Ahora, ¿por qué la intensidad con la cual están alumbrando no es tan grande como la que evidenciamos la semana pasada? La razón es porque ahora en un circuito en paralelo, la corriente agarra tres caminos diferentes. Es decir, ya no es la misma corriente que pasa en cada uno de ellos, sino que ahora se ha dividido. Quiero que lo notes de la siguiente manera. Voy a remover nuevamente el rojo y voy a remover este otro rojo. Quiero que evidencies qué es lo que va a ocurrir con el foco amarillo. Presta atención. Al remover los otros dos rojos, el amarillo siguió encendido e inclusive ahora aumentó su intensidad lumínica. Eso significa que ahora está pasando más corriente de la que estaba pasando anteriormente. Entonces, en conclusión, podemos ir evidenciando que cuando nosotros tenemos un circuito en paralelo, todos los dispositivos están recibiendo corriente eléctrica. Sin embargo, la están recibiendo con una menor intensidad que en el circuito que se encontraba en serie. Pero, obviamente ahora yo puedo remover uno de ellos y aunque lo remueva, los demás pueden seguir encendidos. Esta quizás es una de las características principales o una de las características más grandes que nos permitan diferenciar entre los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Pero para ir resumiendo toda esta información, pasemos al siguiente bloque y ahí hagamos un cierre de toda la información que hemos estado recibiendo desde la semana pasada. Ya es un buen momento entonces para ir haciendo un resumen de todas las cosas que hemos estado hablando el día de ahora. Si recuerdas, al inicio formulé varias preguntas que estaban relacionadas con la conexión de la casa. Ahora que ya montamos nuestro circuito en paralelo, creo que ya puedes tener una mejor comprensión y ya le puedes ir dando respuesta a cada una de las preguntas que formulamos en un inicio. Por ejemplo, mencionábamos qué tipo de conexión tiene la casa. Ahora, con todo lo que hemos descubierto, hemos identificado entonces que la conexión es una conexión en paralelo. También, otra de las preguntas que hacíamos era si cada uno de ellos estaban conectados de forma independiente. Ahora, con lo que hemos estado trabajando, vemos que no es que estén conectados de forma independiente, sino que el arreglo que tiene permite que el voltaje sea el mismo para cada uno de ellos. Por lo tanto, no importa si un dispositivo está o no está conectado,
siempre podemos encender el que nosotros queramos, como en el caso de los focos. Así que ya podemos ir identificando algunas características que distinguen el circuito en serie con el circuito en paralelo. Veámoslo desde la siguiente perspectiva. Partamos con la corriente eléctrica. En el caso de la corriente eléctrica, si nosotros tenemos el circuito en serie, todos los elementos les pasa la misma corriente eléctrica. En el caso del circuito en paralelo, la corriente que pasa por cada uno de ellos es diferente, es decir, toma diferentes ramificaciones. En el caso del voltaje, tenemos que para el circuito en serie el voltaje va disminuyendo. Sin embargo, ya vimos que en el caso de un circuito en paralelo, el voltaje se mantiene igual para cada uno de los elementos que están conectados en ese arreglo en paralelo. Y también, como última característica, hablábamos que en el circuito en serie, al remover uno de los elementos, nuestro circuito quedaba totalmente abierto. En el caso del circuito en paralelo, y tal como lo vimos en la demostración del circuito que montamos, podemos remover uno de los elementos y los demás no se ven afectados en su funcionamiento. Entonces ya con esto ya puedes ir identificando entonces cada una de las características que distinguen el circuito en serie con el circuito en paralelo. Con toda la información que hemos estado hablando, ya podemos irle dando cierre a toda esta temática que veníamos trabajando desde los circuitos eléctricos tanto en serie como en paralelo. La próxima semana vamos a aprender nuevos temas, así que recuerda siempre sintonizarnos aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.